Vale, vamos a esto, mirar. Vale, lo que vimos el otro día, lo que os dije y el detalle. ¿Lo veis? Esta aquí no tiene nada. Mira. Mira, por ejemplo, este de aquí. No, tampoco tiene descripción. Todos los precios son iguales. Vamos a ver. ¿Lo veis? La descripción corta, la descripción larga. Aquí sería añadir a la cesta, añadir a favoritos, ¿vale? Y esta estructura. Este sería el detalle. ¿Sí o no? Vale, aquí es que esto no tiene nada, no tiene descripción. Este, aquí sí. Y respecto al precio, vamos a ver. A ver, un momentillo. Aquí el libro. A ver, miradme aquí. Mirar el libro, por ejemplo, este de Grimes, va a ponerle 300 euros. Al de MongoDB, 450. Y aquí la descripción corta de OpenStack y la larga. O bien, bueno, ¿vale? Entonces hago un control S en la base de datos, se guarda. ¿Y dónde tengo la aplicación? Estaba aquí. Vamos a ver, OpenStack. Este. Ahí lo tenéis. ¿Y el precio? Ah, ¿cuál he cambiado? He cambiado el de MongoDB. Ahí lo tenéis. Estoy haciendo un cambio directamente yo en la base de datos, ¿vale? Pero si yo hubiese hecho una actualización, si alguien me hace una actualización o una inserción aquí en esta base de datos, pues yo automáticamente lo veo. ¿Vale o no? Por ejemplo, si me voy por ejemplo a OpenStack, que es, ¿sabéis lo que es OpenStack? ¿Suena? ¿No? Es una nube, es un proyecto guapo, pero ahí está, que nunca lo hemos sacado. Es una nube pues como Amazon Web Service, como Azure, Google Cloud, pero basada en software libre. ¿Vale? Entonces, pues bueno, tiene un montón de sistemas, de subsistemas, y esto para montarlo pues son como mínimo, creo que eran 2 o 3 servidores. Esto es un proyecto guapo para presentarlo. Una nube. Entonces yo tengo que montar, yo tengo en un cloud, ¿no? Imagino el del departamento, en vez de soportar Kubernetes, soporta OpenStack. ¿Qué es lo que puedo hacer con Kubernetes? Única y exclusivamente mundo de contenedores. Pero yo qué puedo hacer, no sé, en Azure, en Google Cloud, ¿qué puedo hacer? Crear qué? Contenedores y máquinas virtuales. Entonces, si yo tengo OpenStack, yo a OpenStack le digo, créame una máquina con 5, por lo que hacía en Contabo. Créame una máquina, ¿no? Con esta plantilla, con 5 gigas, con este sistema operativo.
Eso es lo que hace una nube. Eso es OpenStack. Siempre han habido dos proyectos que se han hecho en OpenStack, pero siempre ha sido teórico. Se ha implementado, nadie lo ha implementado hasta ahora. Y es una cosa pues, que tengo ahí pendiente, pues son muchas cosas pendientes. Y anillos, y pulseras. Eso es una herramienta para que virtualiza. Una Claro. herramienta de virtualización, ¿no? Claro. Pero nube. O sea, es una nube, ¿vale? Que pone aquí, computación en la nube, o bueno, computación en la nube, pero basada en software libre. Pero tú esa nube, por ejemplo en Amazon Web Service, tú a la nube ¿qué le pides? Creamos una máquina virtual, ¿no? Con 3 GB de RAM, con este sistema operativo. Bueno, ¿qué diferencia hay de crear una máquina virtual en una nube o crear una máquina virtual en VMware? Imaginaos un VMware con 2 servidores. ¿Sí o no? Imaginaros un VMware con 2 servidores. Y voy a crear una máquina virtual. Y ahora imaginaros una nube con X servidores y voy a crear una máquina virtual. ¿Qué diferencia hay? Tiene la limitación de los hipervisores de nivel 1 y de nivel 2. Pero ¿qué diferencia hay? Crear una nube, crear una máquina virtual en un clúster de servidores con VMware o crear una máquina virtual en una nube. ¿Qué evolución? Porque si es lo mismo, ¿para qué queremos la nube? ¿Qué diferencia hay de crear una máquina virtual en una nube o crear una máquina virtual en un clúster de VMware? ¿Me entendéis o no? Os imagino un VMware, no es que tenéis, los que tenemos ahí, un VMware y tiene 2 servidores. Cuando yo creo una máquina virtual, ¿qué es lo primero que tengo que decirle al VMware? Cuando yo creo una máquina virtual. Las especificaciones que va a tener. Vale, la máquina. ¿Y qué más? ¿Y dónde se va a ejecutar? ¿En qué servidor se va a ejecutar? Tienen todos los servidores como centralizados, ¿no? Tú en la nube tú dices, quiero una máquina virtual. Ahora, ¿dónde se ejecute? No lo sabes. Lo mismo. Eso no puedo conectar, ¿no? Claro. Lo mismo. Esa máquina en VMware se ejecuta en ese servidor. ¿Entiendes o no? Sí. Y cuando el servidor va a petar, si el servidor va a petar, tú puedes decidir, tú manualmente decides migrar la máquina virtual al otro servidor. ¿Vale o no? Pero OpenStack, automáticamente que tiene la nube, que según el balanceo de carga de esos servidores, cuando tú levantas la máquina virtual, se puede estar ejecutando en un servidor. Pero si ese servidor va a petarse, ella automáticamente decide que pasa a otro servidor. ¿Me entendéis, no? Es muy parecido, es muy parecido, el concepto es el mismo que, yo tengo un sistema en red de ordenadores y quiero copiar un fichero del entorno de red de un ordenador a otro. ¿Qué tengo que hacer? Pues imaginaros, mirar aquí, escuchad. Estas son cuestiones técnicas que tenéis que tener esa cultura. Si os preguntan, que sepáis de, por lo menos, ese nivel de abstracción. Imaginaros que tengo aquí un PDF en un directorio de aquí. ¿Sí o no? Sí. Vale, y yo digo todos los días, venga, ir a la unidad de red del equipo del profesor y coger el PDF. ¿Vosotros qué hacéis? Primero, irme al servidor, meterme en este directorio, meterme en este directorio y coger el fichero y traérmelo. ¿Sí o no? Vale. Cuando yo subo el fichero por ejemplo, a Google, ¿dónde se guarda ese fichero? ¿Pero dónde se guarda? Eso no lo sabes, pero bueno. Pero el fichero siempre va a estar ahí. Sí. Pero si ahí Google decide que el servidor que alojaba esos ficheros se ha roto y ellos lo han pasado a otro sitio, ¿tú te enteras de algo? No.
Pero si a mí se me rompe ese disco duro y tú intentas acceder al disco duro, ¿qué tengo yo que deciros para acceder a ese fichero? No puedo. Que no podéis, que os vayáis a otro directorio. ¿Entiendes? ¿No? ¿Entendéis? ¿No? Es una abstracción, de acceso al recurso. ¿Qué significa abstracción de acceso al recurso? Que yo veo aquí el recurso. Yo no sé dónde está almacenado. ¿Entiendes? Pero si yo te he copiado los ficheros en una unidad de disco y tú tienes que ir por esta ruta, si yo te quito de ahí el fichero, pues no está, tengo que decirte, no, he ido hasta otra unidad que está ahí. Pero yo en el Classroom, yo te cuelgo el fichero, ¿sí o no? El fichero está accesible por vosotros, pero yo por detrás lo puedo cambiar de sitio, que a ti te da igual, el fichero está ahí. Pues eso es la nube. Pero en vez de hablar de ficheros, hablamos de máquinas virtuales. En vez de hablar de ficheros, hablamos de máquinas virtuales. Que yo, en un CBD, cuando yo creo una máquina virtual, lo primero que tengo que decir es dónde se va a ejecutar esa máquina virtual. Digo, ahí. En la nube yo digo, creamos una máquina virtual. ¿Dónde se va a ejecutar? Ni puta idea. Pero yo sé que la máquina virtual va a estar ahí. Que por detrás cae el servidor, pues automáticamente que hace OpenStack, lo migra. Pero yo no me entero. Sin embargo, si en un servidor el servidor cae, van a caer todas las máquinas virtuales. Tendrán que tener un mecanismo para pasar, pero yo me puedo quedar sin servicio. ¿Vale? Entonces, y luego aparte, lo que estoy diciendo, tú con VMware, esa máquina virtual siempre se va a ejecutar ¿dónde? En el servidor de origen. Yo en la nube OpenStack puede migrar automáticamente la máquina virtual a otro servidor en función de la carga que tenga, porque tiene un balanzador de carga. ¿Vale? Repito, OpenStack podría ser lo mismo que Kubernetes, lo que pasa es que Kubernetes es solamente para contenedores y OpenStack son máquinas virtuales y contenedores. ¿Vale? Pero para contenedores, evidentemente, no me instalo un OpenStack, me instalo Kubernetes, que está más especializado. Pero máquinas virtuales, KVM, OpenStack. Bueno, pues si alguno quisiera hacer el proyecto, bienvenido sea. Supongo que ahora mismo la instalación será mucho más fácil que hace 7 o 8 años, cuando Dicen 3 servidores. habría que meterse. Habría que verlo. Porque antes, cuando lo empezó Camacho, creo que eran 6 servidores. ¿Y de qué? 6 máquinas virtuales. 6 máquinas virtuales. Una es igual que OpenShift. Para levantar bien OpenShift, esto levantaron por lo menos 4 o 5 máquinas virtuales. Una especializada en control de dominio. Un control de dominio. Otra, el VMware. Otra, haciendo de firewall. Y otra, un DHCP y DNS. Claro, es que todo eso... Y luego están las cabinas de almacenamiento. ¿Vale? Pero ahora todo esto se habrá automatizado bastante y a lo mejor tiene una instalación con 2 servidores que medianamente puede ser productiva, ¿vale? Pero... Bueno. Vale, aquí es lo que digo. Si en la descripción larga, ¿no? Actualizo. A ver. ¿Dónde lo tengo? Aquí. A ver una cosa, quiero mirar una cosa. A ver. Mira OpenStack, ¿vale? La descripción, esto es lo que acabo de copiar. Mira la sinopsis. ¿Veis lo que pone ahí? Vale, lo tengo en esta página. Vale, voy a coger de aquí y voy a decir que es sistemas de OpenStack. Vale, OpenStack tal, copio. A ver, copio.
y aquí pego, control S, ¿sí? Vaya tela. ¿Lo has visto? No he hecho nada. No he tocado nada. MongoDB. Unity. ¿Vale? Este de aquí es descripción corta. Este le he puesto la descripción larga. Y aquí el estado, ¿vale? Este es la descripción larga. Entonces, abro otra ventana. ¿Sí o no? ¿Está ahí? Abro otra ventana y voy a poner que es Unity. Copio el código. Me vengo aquí. Eso es como si alguien está insertando, ¿no?, con un formulario algo. Me vengo a Unity y en la long description, control V y control S. ¿Será maricón? Ah, coño, estaba aquí en la corta, tío. Joder, tío, me he equivocado. Esta era la larga. Esta era la larga. Vamos a este de aquí. La había hecho, hombre. Estaba yo ahí dudando ahí. Vale. Unity es un motor gráfico. Copio. Pego. ¿Qué ha pasado? Control S. ¿Vale? Eso es por lo que digo, ¿no?, de la revalidación que va haciendo, a ver, Next, que va escuchando cambios en la base de datos, ¿vale? Y trabaja por nosotros, no es necesario ni refrescar. Bueno, empezamos. Vale. A ver, entonces lo primero que tenemos que saber, vamos a ver. ¿Estamos o no? Vale. Vale. ¿Dónde estoy aquí? A ver, primero esto. ¿Dónde estoy? Estoy en, evidentemente, el frontend, ya lo dijimos ayer, y en barra libro. Entonces ese routing barra libro, ¿qué me obliga? A que me tengo que ir al directorio page y aquí voy a hacer más pequeño, control menos, vale. Libros, y estoy aquí en la index. Esto creo que está arriba, pero quiero que lo escribáis. Esto lo voy a escribir, ¿vale? Porque esto es fundamental. Venga, entonces, ¿estamos? ¿Estáis en la index? Bueno, lo primero, venga, se pone en el H2. Bueno, tenéis hecho la petición a los libros, ¿no? Esa la teníamos hecha, el useEffect, perdón, el hook, el SWR, este ya está. Entonces, esto me trae, aquí tengo ya los libros, ¿correcto? Bien. Entonces, mira lo que vamos a hacer. A ver, yo ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues tengo que mostrar un listado con todos los libros. Entonces, lo que no es correcto hacer es crear todo ese código aquí dentro de la página. No es correcto hacerlo. ¿Por qué? Porque yo esa utilidad, ¿sí o no?,
esa utilidad lo más seguro es que tenga que hacerla también en otra página. ¿Me explico o no? El listado de los libros es muy posible. Escuchadme una cosa. Yo ahora mismo, miradme aquí. Yo ahora mismo estoy viendo los libros. ¿Sí o no? Sí, sí. Vale. Los libros. Vale. Cuando yo me vaya a categoría y yo quiera ver los libros de la categoría de programación, ¿qué perfecto voy a utilizar? Lo mismo. Prácticamente la misma petición. Pero ya tiene un filtro. Cuando yo quiera ver los libros que ha comprado un usuario, ¿qué voy a tener que hacer? Crear el mismo listado. Es la misma función. Entonces, lo que yo quiero decir es que ese listado de libros, yo aquí ¿qué estoy haciendo? Listar todos los libros. Pero en otra página voy a querer listar los libros de una editorial. Voy a querer listar los libros de una categoría. Voy a querer listar los libros de un usuario. Por tanto, esa funcionalidad, ¿sería correcto pegarla directamente aquí? No. ¿Por qué? Porque la página no se puede exportar. ¿Una página no se puede importar? Un componente sí. ¿Me explico? O sea que prácticamente tenéis que pensarlo todo en componentes. Cuando yo creo una página, a ver, mirad aquí. Yo tengo la página, bueno, la que sea, como se llame, la de libros index. Vale. Y yo quiero aquí mostrar, mirar, un código que me muestre todos los libros. Entonces yo tengo dos opciones. Ese código o lo meto en la página, ¿sí o no? ¿Vale o no? Es decir, el código para listar libros lo escribo en la página o creo un componente listar libros y ese componente lo inserto en la página. Pues evidentemente si utilizáis la primera opción os vais a pegar un curro que vais a flipar. ¿Por qué? Porque es lo que estoy diciendo. Listar los libros. Listar todos los libros. Listar los libros de un cliente. Listar los libros de un editor. Listar los libros de una categoría. ¿Vale? Todo es lo mismo. Va a ser el mismo código. Con lo cual, si metéis ese código dentro de la página, vais a tener que escribir el código 4 veces. Cuando es la misma funcionalidad. Y si tengo que hacer algún cambio en el listado, pues me lo voy a tener que hacer en todos los listados. Con lo cual, ¿qué es lo que tenéis que pensar por defecto? En componentes. Hay que pensar en componentes. ¿Vale? Y hay que pensar que una página está formada por componentes. Estos son componentes de código. Porque los componentes se pueden importar. Las páginas
No. Y aparte no tiene sentido importar una página en otra página. ¿Vale? Entonces, componentes. Bien. Pues una vez que tenemos eso. Bien, mirad. Miradme aquí. Yo voy a crear el componente, ir a componentes, estamos en componentes, ir a libros, ¿vale? Crearme el componente, lo he llamado libros card list. Crearlo. A mirar, vamos a hacer, voy a crearlo manualmente yo. A ver, ¿estamos o no? Pero eso es para hacerlo a las cartas. ¿Eh? Eso es para hacerlo a las cartas. Claro. Claro, es que este componente, mira, incluso este componente lo he dividido en dos. Este, Y que eso fue lo que nos dijiste, que es lo que nos dijiste, que usamos el otro día. claro. Uno para el formato tabla y otro para la Sí, bueno, el de la tabla, este componente directamente me pinta la tabla, pero este, el libros card, mira lo que hace. Lo que hace es que recorre los libros y ahora tengo un componente específico que me dibuja la tarjeta. En vez de poner aquí todo el código de la tarjeta, creo un componente específico cuya tarea sea mostrar eso. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo hacemos esto? A ver, mirar. Vamos a hacerlo antes de nada, vamos a hacerlo manualmente. Bien, venir a componentes. ¿Vale? Y aquí, crearme el fichero, vamos a poner, voy a llamar libros. Vamos a poner card, escribirlo así, por favor. Card list 1. Yo lo voy a llamar 1. Y después, si acaso, ya copié el fichero si está arriba. .tsx. ¿Vale? De 0. ¿Vale? Y ahora hago aquí raf c. ¿Correcto? Y ahora aquí pongo, venga, voy a dejar ahí mismo eso de ahí. Libro sdiv. Lo dejo así. Venga. ¿Estamos? Bien, ahora me voy a la página. Veis paso por paso. Me voy a la página. ¿No? Este de aquí lo voy a comentar. Control KC. Y ahora escribo libros card list 1. Ya está. Y ahora, si yo visualizo mi página, ¿qué tengo? Pues tengo eso. Venga, a hacerlo. ¿Estamos? ¿Lo habéis terminado ya o no? Vale. Entonces, vamos a ver. Yo a ese componente que tengo que pasarle, yo los libros los capturo en la página. Entonces yo tengo que pasarle a este componente, tengo que pasarle los libros. ¿Vale?
Bien, entonces, vámonos. Voy a hacerlo más pequeño. Venga. Vámonos a los libros. Al componente libro. ¿Estamos o no? Vale. Entonces, ¿yo qué es lo que he dicho? Lo primero que tengo que hacer que es pasarle los libros que yo he capturado en la página, se las paso al componente. ¿Vale o no? Y ojo con la petición. Vamos a ver. Mirad. Ojo con la petición. A ver, miradme aquí. Vamos a ver. Yo tengo la página. Esto va a mostrar todos los libros. Todos los libros. ¿Vale? Bien. Y ahora yo llamo al componente listar libro. ¿Me vais siguiendo o no? Bien. Yo he puesto aquí, incrusto en el return, el listar libro. Pero hay una petición a la API. Y aquí pongo use /libro. ¿No? A ver, y los libros los recojo aquí. Los recojo en la página. ¿Los ve, no? Es decir, ¿dónde hago la petición a la base de datos? A la API. En la página. Y esos libros se los paso como argumento al componente libro. ¿Y este componente libro qué hace? Pues hace un map, hace un libros.map, recorre los libros y ¿qué me muestra? El listado. ¿No? ¿Lo entendéis o no? ¿Se entiende el concepto o no? Vuelvo a repetir. Yo lanzo la petición al API en la página. En la página. Y ahora la página comunica, llama al componente y le pasa ¿qué? Esos libros que ha obtenido de la API. Mi pregunta es, ¿dónde habría que hacer la petición a la API? ¿En la página o en el componente? ¿Dónde pensáis que sería más, cuando penséis en estas preguntas que yo hago, es pensar en algo genérico y reutilizable? El componente. ¿Me explico? Vosotros tenéis que llevar dos palabras en vuestra vida. Bueno, aparte de más, ¿no? Pero si queréis ganar pasta y triunfar, genérico, reutilizable. Reutilizable, automático, o sea, todo eso. Que quite, ¿no? Que ahorre el mantenimiento y que lo hagan menos personas posible. Esa es vuestra función. Vale. ¿Aquí o aquí? ¿Dónde haría la petición? ¿Dónde sería más correcto? Es decir, desde el punto de vista de la reutilización de código y del mantenimiento, Hacer la petición de a la base de datos. O sea, hacerla en la página o en el componente. componente. ¿Qué petición hace esto? ¿Esto que me devuelve? Todos los libros. ¿No? Si que tú en una página puedes hacer muchas peticiones. Vale, mira, ¿qué te he dicho antes? Y te doy una pista antes. Creo otra página. Que estoy en categorías. Y en categorías quiero ver los libros de esa categoría. Los libros de esa categoría. Entonces, aquí la petición a la API va a ser, imagínate, /libro, categoría y el ID. Va a ser otra función. ¿Y ahora quién voy a llamar? A listar los libros. Con lo cual, si yo la petición la hago en la página, ¿yo qué voy a obtener de esa API? ¿Qué voy a obtener de esta API? Un array libro. Me da igual que sean de categoría, de editores, de lo que sea.
y esos libros se los paso al componente, y el componente no sabe, él está pintando libros, no sabe si son de una editorial, de una categoría, de un cliente, de un usuario, de que son los libros favoritos. Da igual, él que pinta libros, pero él no decide esos libros de qué son, ni de nada. Esa funcionalidad yo no la puedo poner en el componente, porque si la coloco en el componente, tendréis que poner ahí un if que flipa. ¿Por qué? Porque si quiero mostrar las categorías, ¿qué tienes que pasarle ahora? El ID de la categoría al componente, y ahora ya tendrás que decir, si me viene una categoría, entonces, si me voy a una página de editores y quiero mostrar el listado de sus libros, tendré que pasarle al componente el código del editor para que el componente busque Entonces, en la página. en la página. ¿Quién es el responsable de solicitar la petición a la API? La página. Y a la página coge esos datos y se lo pasa al componente. ¿Qué hace el componente? Pintar cosas. ¿Vale? Con lo cual, las peticiones a la API, vamos a ver, otra cosa es que el componente siempre haga la misma petición. ¿Me explico? Si el componente hace siempre la misma petición, es decir, si es un componente que va a mostrar, miradme aquí, si es un componente que va a mostrar, no sé, el listado, el nombre del usuario que hay en la empresa, ¿qué va a mostrar? Ese componente que muestra los nombres del usuario y de la empresa. Pues entonces, ¿dónde va a ir la petición? Va al componente. ¿Por qué? Porque todas las páginas van a utilizar esa misma petición. Entonces, es del género tonto que yo ponga aquí la misma petición en la página, claro, no, la misma, pues la coloco aquí. Entonces, si el componente va a mostrar siempre los mismos datos en la misma petición, coloco la petición en el componente. Pero si en este caso, que el componente me va a pintar el listado de los libros de una categoría, los listados de un editor, los libros de un usuario, la petición tiene que ir fuera, va en la página, hace la petición y esos datos se los paso al componente. Y el componente los pinta. ¿Vale? No se explica de otra forma. Pero esto después vosotros ya... Bueno, vamos a hacer un descansillo.